Muy buenas tardes, amigos televidentes. Una vez más con ustedes en Bill Wall, Inversiones y Finanzas. Vamos a entrar en las imágenes de inmediato. El tema central de hoy es cobertura y es un tema bastante extenso, así que lo tenemos en dos partes. Haremos esta parte y la semana próxima la segunda parte. Cobertura o estrategia de cobertura es un sistema de gestión de riesgos utilizada para proteger las inversiones contra movimientos adversos del mercado. Consiste en tomar una posición compensatoria, abrir una operación contraria para reducir o eliminar posibles pérdidas en un portafolio o posición de inversión existente. Tenemos en esta imagen cobertura en operaciones trading. Trading es comercio en inglés, pero se usa comúnmente en español, sobre todo cuando se trata de mercados de valores. Y esta cobertura en las operaciones, en el trading, para minimizar los riesgos y maximizar el retorno de la inversión. O sea, tiene dos propósitos: el riesgo, que es fundamental, controlarlo, minimizarlo, y por supuesto se desea tener el mayor retorno posible. El propósito objetivo de la cobertura o hedging, bueno, aquí lo tenemos en esta imagen. ¿Por qué cobertura? Participación accionaria en alguna empresa, riesgo de divisa, concentración de riesgo, impuestos, incertidumbre, que en estos momentos tenemos un alto porcentaje de incertidumbre en todos los sectores, y volatilidad, que también existe un componente importante de volatilidad en todo, en la economía, en la geopolítica, en la situación mundial, y eso se refleja en los mercados de valores. Un ejemplo clásico de inversión de cobertura es la compra de una opción de venta. Vamos a poner una situación inicial. Posees 100 acciones de una empresa tecnológica como Apple, por ejemplo, y temes que su precio caiga a corto plazo debido a la volatilidad del mercado. La cobertura, en lugar de vender tus acciones, compra una opción de venta que te otorga el derecho de vender esas mismas acciones a un precio fijo, el precio del ejercicio, como se llama, en una fecha futura. Es decir, no tienes que vender, simplemente este hecho de poder comprar las acciones al futuro te permite que obviamente decida si lo ejerce o no cuando llegue el momento. El resultado, lo vamos a ver aquí, si el precio cae, la pérdida en el valor de tus acciones se compensará con la ganancia de la opción de venta, ya que esta última aumenta su valor al permitirte vender por encima del precio del mercado. Es decir, es tan fácil como eso. Si tiene una de venta a un precio mayor, pues lo hace y eso cubre la posible pérdida en la caída que se observa en el mercado. Si el precio sube, pues simplemente dejas que la opción expire, perdiendo solamente el valor de la prima. El valor de la prima un porcentaje menor, tal vez un 1%, tal vez menos, o costo que se paga por tener ese instrumento. Y disfrutas de la ganancia por el aumento del valor de las acciones. Es decir, es manejar el mercado de acuerdo a la tendencia. Aquí se protege porque evidentemente si el precio cae, entonces pues la venta, que la tiene un precio mayor, compensa. Si por otro lado el precio sube, pues sencillamente deja que pase esa opción y lo vendes a un precio mayor. Sigamos con las imágenes. Los aspectos clave de la cobertura o hedging en trading es
El objetivo no busca maximizar ganancias, sino limitar las pérdidas potenciales. Es un instrumento de protección, aunque veremos más adelante que también se presta para especular. Funcionamiento. Si un inversor tiene una posición larga, que es una posición de comprar, y teme una caída, abre una posición corta, que es la venta sobre el mismo activo o uno correlacionado. Es decir, yo tengo una posición larga que es de compra, temo que ese precio caiga, entonces yo tomo una posición corta para compensar esa caída y tengo la opción de poder ejecutar y evitar perder. Sobre el mismo activo, quiere decir la misma naturaleza del activo, bonos, tal vez del mismo emisor, o algo correlacionado. Veremos más adelante en el programa qué significa esto de correlacionado. Instrumentos comunes. Se suelen usar derivados financieros como futuros, contratos futuros, que en este programa, en el último segmento, hablamos de los bienes primarios de futura, los bienes básicos, el petróleo, en fin, los precios futuros, las opciones, que son sencillamente lo que hablamos aquí, una opción que da el derecho a ejecutar y que no necesariamente está obligado a hacerlo, GFD o swaps. El GFD, contrato por diferencia, es un instrumento financiero derivado utilizado en el trading, en la negociación de estos instrumentos, para especular sobre la variación de precios de activos, sean acciones, sea divisa, sea índices, materias primas, sin poseer el activo subyacente. O sea, no tiene el activo ni tiene que comprarlo ni venderlo, solamente este contrato que lo puede manejar de acuerdo a si el mercado sube o baja. Es especulativo y en los Estados Unidos, por ejemplo, al final de la década del siglo pasado, los 90, hubo quiebra, hubo conflicto, porque tanto la banca usual, la banca comercial, lo que llamamos aquí bancos múltiples, como este mercado de valores, que eran fondos más bien especulativos, ¿no? Con estos tipos de derivados. Y hubo quien quebró y manejaban billones de dólares. Y todo era cubriendo la posición. Nunca llegaron a tocar el subyacente, el activo, solamente contratos que o compraban o vendían y lo calzaban. Si compraban una cosa, tenían un contracontrato para venderla más adelante, de acuerdo a cómo fuera el mercado. Es decir, instrumentos como estos que se crean para minimizar las pérdidas, como una protección, una cobertura, como un seguro, se usa también para todo lo contrario, que es especular, donde en vez de reducir el riesgo, se aumenta el riesgo. Sigamos con las imágenes. Tipos de estrategias para usar este instrumento de cobertura. La cobertura directa, dos posiciones opuestas sobre el mismo activo. Es decir, yo tengo una posición de venta de acciones y tengo una posición de compra de acciones de la misma empresa. O sea, se calza. Activos refugio. Utilizar activos como el oro para cubrirse durante una crisis. Eso lo estamos viendo ahora. El oro en los últimos tiempos ha subido a más de $5,000 la onza Troy y se debe a que ha habido una gran demanda por la volatilidad de lo que está sucediendo en el mundo, en la geopolítica, guerras, aranceles impuestos por Estados Unidos, más allá de lo usual y de lo prudente. Todo esto desencaja los patrones que tenemos, a los cuales estamos acostumbrados, y para cubrirse la gente invierte en oro, que es algo que tiene un valor que, de acuerdo a la oferta y demanda, ha subido muchísimo en los últimos 6-7 meses, en beneficio del país, claro. Trading de pares, comprar un activo y vender otro correlacionado. Correlacionado, veremos más adelante qué significa para que ustedes lo vean. El concepto de correlación
se usa en finanza para describir en qué grado dos activos tienden a moverse en la misma dirección. La correlación generalmente se resume en un número, hay una fórmula, que varía entre -1 y 1. Y la vamos a explicar de inmediato. 1 significa correlación negativa perfecta, o sea que esos activos no tienen absolutamente ninguna relación ni directa ni indirecta y por consiguiente no afecta uno a otro. 0 significa que no hay correlación y 1 significa correlación positiva perfecta. Vamos a ver en la siguiente imagen. Entender estas relaciones es crucial para la diversificación de las carteras y la gestión de riesgo, ya que las correlaciones positivas altas aumenta la volatilidad. Correlación positiva +1, los activos se mueven en la misma dirección. Por ejemplo, acciones del mismo sector, como el caso de la Ford y la General Motors. Son dos empresas fabricantes de vehículos de motor que obviamente van en la misma dirección, son competidores y por lo tanto la correlación es totalmente positiva y es +1. Correlación negativa, -1. Los activos se mueven en direcciones opuestas. Por ejemplo, los bonos y acciones durante ciertos periodos. Hay momentos en que las acciones suben y otros momentos en que en ese momento que las acciones suben, el valor de los bonos bajan y viceversa. Los bonos son títulos de renta fija que los afecta, además del riesgo del emisor, lo afecta la tasa de interés muy directamente. Y obviamente las acciones dependen del sector que sea, si es exitoso y además si ese sector está en auge o está bajo presión. Para dar un ejemplo, aunque suene un poco cínico, en estos instantes en que tenemos un conflicto bélico que nos preocupa a todos, los que están ganando, las acciones que han subido recientemente son precisamente las acciones de los fabricantes de armas. La cantidad de misiles y de drones y de disparos que hay en Medio Oriente hace que esos fabricantes tengan que, obviamente, fabricar para sustituirlo o para mejorar esos armamentos. Así que ahí evidentemente hay una correlación negativa entre la subida de esos bonos y la bajada, como estamos viendo, de los precios, mejor dicho, la subida de las acciones y la bajada en los precios de bonos, como está sucediendo en estos momentos. La correlación nula, no existe relación previsible entre los movimientos. O sea, no tiene nada que ver ni las características del título, del instrumento, ni tampoco el sector que representa el riesgo. La importancia ayuda a optimizar la diversificación para reducir el riesgo general, ya que poseer activos correlacionados positivamente puede aumentar la pérdida simultánea. Es evidente que, al igual que hacen los bancos, distribuyen los niveles de riesgo y para eso hay que tener una cartera de préstamo en la banca que sea diversificada, que tenga diferentes sectores, que tenga diferentes periodos de vencimiento y por consiguiente cuando un sector se debilita, el otro está fuerte, eso compensa y así sucesivamente. En otras palabras, no se pueden tener todos los huevos en la misma cesta. Sigamos con la imagen. La variabilidad. Las correlaciones no son estáticas y pueden cambiar con el tiempo, afectando las estrategias de inversión. Es muy importante tener presente en el mercado de valores que es un mercado vivo, es un mercado continuo, constante y vinculado. Mercados se vinculan con otros mercados, los mercados de productos básicos, los mercados valores, en fin, eso va con la economía, va con los sectores, va con el consumidor, todo. De manera que es muy importante tener esa variedad de manera que se cubra. Es el concepto puro de la cobertura, de tener variedad para reducir el riesgo. Sigamos con las imágenes. La correlación no implica causalidad.
Que dos activos se muevan juntos no significa que uno cause el movimiento del otro. La causalidad es evidentemente que debemos de entender el concepto, porque también hay sectores que dependen uno de otro y evidentemente hay una correlación. Es decir, hay que entender la dinámica del mercado, cómo funcionan las economías para poder ver los riesgos y acomodar todo esto a una cartera de inversión que sea apropiada para la necesidad o las preferencias del inversionista. Pasemos a la imagen. Aquí tenemos un ejemplo de inversiones que, como bien señala, es importante considerar esa correlación de los activos. Esto es algo que viene de Chile, lo vi en la imagen, me pareció interesante, y vemos la correlación móvil un año, el IPSA que señalamos en la imagen, índice de precio selectivo de acciones obviamente en Chile, y el CLP es peso chileno, Chilean Pesos, con las siglas en inglés. Y aquí tenemos que el índice de precio de esos mercados emergentes, todo en auge a subir. Por otro lado, vemos que ese índice de precio versus bonos de Chile, hay una mezcla, combinado, sube y baja. En este caso, primero que señalamos, el estallido social rompió la correlación positiva entre Chile y los mercados emergentes. Hubo algo que desajustó el mercado. Y aquí vemos ese índice de precios selectivos de acciones a los bonos de Estados Unidos. En Chile, obviamente, subieron los precios de esos índices de empresa, mientras que en los Estados Unidos hubo lo opuesto, bajando. En este caso, este índice de precio y bonos Chile, pues que subió la bolsa chilena en aquel momento, que los bancos centrales bajó la tasa de interés y por consiguiente al bajar la tasa de interés pues baja el precio de los bonos. Eso es sencillamente una forma de medirlo. La correlación mide la relación en el comportamiento del precio que tienen dos activos entre sí. Aquí lo tenemos, dos activos entre sí, el índice de un mercado de acciones y por otro lado los bonos que emite el gobierno de Chile. Se dice que dos activos tienen correlación positiva cuando el comportamiento de ambos activos va en la misma dirección, que es lo que venimos diciendo desde hace unos minutos. La terminología clave para entender este mercado. En inglés, call es una opción de compra en español y la definición es derecho a comprar. El put, opción de venta, derecho a vender. Strike price, precio del ejercicio, precio acordado por ambas partes cuando se llega a un acuerdo comprando, adquiriendo un contrato, sea de call, de opción de compra o de opción de venta. La expiración en inglés, expiration date, es fecha de vencimiento, fecha límite para el uso de la opción. Hay que usarla antes de esa fecha, cuando vence ya no tiene utilidad, deja de estar vigente. Underlying asset, activo subyacente, es el activo cubierto por el contrato. Put-call ratio es el ratio pull-call, indicador que es una relación, indicador del sentimiento que hay en el mercado de vender o comprar. Al igual que la palabra traders y hedging, estas cosas de put y call se acostumbran a decirla en español también. Aunque opción de compra-venta es el término formal, los comerciantes, los traders, lo que negocian estos instrumentos en el mercado de habla hispana, acostumbran a usar una call, una put, similar al inglés por la brevedad que tiene esto.
Me recuerda mucho al béisbol, ¿no? A la pelota, que el center field, el right field, el pitcher, se utiliza, y eso se acostumbran porque en muchos elementos, porque han sido inventos, ideas que provienen del idioma inglés, y por consiguiente para unificarlas, si se quiere, y ser más breves, pues también se usa en los mercados de habla hispana. Volvamos a la imagen. El ratio put-call sirve como indicador o referencia para medir el sentimiento del mercado en un momento determinado. Es decir, cuántos puts hay, opción de venta, comparado con cuántos hay call, que es opción de venta, de compra, que es lo contrario. Y ahí da la indicación si la masa de inversionistas ven que el mercado va en alza para ese producto, o si por el contrario hay una tendencia a lo contrario, que es bajar. Hasta aquí llegamos por hoy. El sábado próximo, o tal vez el siguiente, veremos cómo lo encajamos, trataremos la cobertura segunda parte. Yo creo que posiblemente lo hagamos la semana que viene, pero lo confirmaremos de alguna manera. Así que vamos a llegar a la primera pausa y volvemos con ustedes en breve.